Eh, Quisiera entonces que comencemos este último sermón de esta serie de mensajes, retratos familiares, y un poco para recordar lo que han sido estos mensajes. Este es el quinto mensaje. Partimos con Judá y Tamar, no sé si se recuerdan ustedes. Judá y Tamar, hay una historia ahí que es un poco con una familia disfuncional, una historia un poco sórdida, ¿no es cierto? Pero Dios encausa todas esas cosas para hacer su voluntad también. Y vemos ahí a Ruth y Noemí, suegra y nuera, ¿no es cierto?, que están de vuelta a Israel, de vuelta a casa, se llamaba el sermón, y cómo Dios guía poderosamente las manos de las personas a su alrededor para hacer también su voluntad, para hacer su santa voluntad también en estas mujeres. Vemos también la historia de tres hermanos, Marta, María y Lázaro, amigos de Jesús, y cómo eso afectó las relaciones y también cómo afectó a los que estaban alrededor cuando ocurre este milagro de la resurrección. Y también la semana pasada vimos los padres de Sansón y Sansón mismo, ¿no es cierto? Y cómo la palabra nos enseñaba, la Escritura nos enseñaba, de cómo nosotros debemos enseñar a nuestros hijos basados en los principios bíblicos, en cómo debemos enseñar en esta sociedad que está tan ensimismada, ¿no es cierto?, en otro tipo de enseñanzas, cómo enseñamos a nuestros hijos. Y queremos terminar entonces con este matrimonio, un matrimonio del Nuevo Testamento, que aparecen ahí como colaborando y plantando iglesias con Pablo, Priscila y Aquila. Y el título del sermón es Un modelo de servicio. Priscila y Aquila, un modelo de servicio. Para eso vamos a leer en Romanos capítulo 16, del verso 3 al 5. Romanos capítulo 16, del verso 3 al 5, se va a proyectar. Romanos capítulo 16, del 3 al 5, y dice así: Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad en Épeto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Vamos a tener un momento de oración. Gracias, Señor, te damos porque hemos leído tu palabra, y en esta mañana te rogamos que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder escuchar tu enseñanza, para poder escuchar tu voz. ¿Cuál es la voluntad para nuestras vidas, para nuestro entorno, para nuestra familia y también para la iglesia? Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos primero a hacer una pequeña introducción de quién era este matrimonio, esta pareja, digamos, en el Nuevo Testamento. Ahí en el Nuevo Testamento hay varias citas donde aparecen ellos citados. Están en Hechos, capítulo 18, del 2:18 al 26. Si usted lee el capítulo 18 de Hechos, aparece ahí una historia, un párrafo, ¿no es cierto?, donde aparece Pablo llegando a Corinto y se encuentra con este matrimonio. Aparecen también en Primera de Corintios y aparecen también en Segunda de Timoteo. Si ustedes quieren revisar esos textos en su casa. Y lo primero que tenemos que decir que ellos eran un matrimonio judío. ¿Ya? Eran un matrimonio judío que vivían en Roma. ¿Ya? Ahí usted puede ver en Hechos que ellos venían de Roma, pero fueron expulsados por Claudio, por el emperador Claudio, por allá entre el año 49 y el año 52, por ahí después de Cristo. Fueron expulsados por el emperador Claudio porque habían revueltas entre los judíos y unos seguidores de un tal Cristos, o sea, de los cristianos. Entonces Claudio lo que hizo fue tomar a este grupo, tanto judíos como cristianos, y expulsarlos de Roma. Y es así como Priscila y Aquila llegan a Corinto. ¿Ya? Llegan como refugiados ahí a Corinto. Sabemos que la vida de los refugiados
y lo entendemos hoy día y lo hemos visto bien, que los refugiados no tienen un buen pasar al principio, ¿cierto? Hay dificultades, hay problemas, pero finalmente ellos se afirman, digamos, en la ciudad de Corinto, y es aquí donde ellos se encuentran con Pablo, que venía ya bajando, terminando su segundo viaje misionero. El primer viaje, recuerden que había pasado por toda la región plantando iglesias, y empieza en el segundo viaje a visitar esas iglesias que había plantado, y se encontró aquí en Corinto, cuando pasó a Corinto, se encontró con este matrimonio. En Hechos 18, lo que habíamos comenzado, no se sabe y no dice si eran convertidos cuando salieron de Roma. Lo que sí se sabe, ahí respecto del texto, es que ellos tenían la misma profesión que tenía Pablo. Pablo hacía tiendas, hacía carpas y ellos también. Y dice ahí el texto que ellos se dedicaban a la confección de carpas, a confeccionar tiendas. Y dice que no solamente era él, sino que los dos. El matrimonio se dedicaba entonces a hacer esta suerte de empresa pyme, ¿no es cierto?, para confeccionar carpas. También en este capítulo 18 de Hechos aparece esta escena, este capítulo, esta historia con Apolos. Si ustedes se recuerdan bien la historia de Apolos, que era un predicador, ¿no es cierto?, y ellos tienen un encuentro con él, lo vamos también a revisar un poquito más adelante. Otra también aparece por ahí en Primera de Corintios, y aparece no solamente en los textos Priscila y Aquila, que rima, ¿no es cierto?, Priscila y Aquila, sino que también aparece Aquila y Priscila. Algunos dicen que Priscila tenía mayor presencia, sin embargo, lo que encontramos es que en los pasajes, en los 6 pasajes donde aparecen ellos dos, en algunos aparece Priscila y Aquila y en otros Aquila y Priscila. Y en este texto, en 1 Corintios, aparecen ellos ofreciendo su casa para plantar una iglesia, para colocar la iglesia ahí, en Corinto. Por otro lado también, encontramos que en 2 Timoteo aparece Prisca, que es lo mismo que Priscila y Aquila. Ellos eran el equipo de Pablo para el trabajo misionero. O sea, es un matrimonio cristiano, ¿no es cierto?, que se dedica a acompañar a Pablo para la evangelización, para el ministerio, para las misiones. Y lo que yo veo en este texto, en los textos que hemos leído o que hemos visto, 3 características de este matrimonio. Y eso es lo que vamos a revisar hoy día y vamos a conversar un poquito. 3 características de este matrimonio. Pueden haber más, ustedes al leer pueden encontrar otras cosas más, pero principalmente yo encontré estas 3. Primero, lo que tenemos que decir es que ellos estaban juntos, y eso podría ser de pelogrullo, porque ellos eran un matrimonio y estaban juntos, ¿cierto? Pero cada texto, si ustedes los leen en su casa, cada texto en Hechos, en Timoteo, en Corintios, son nombrados juntos. No es nombrado solo él, no es nombrado solo ella, sino que es Priscila y Aquila o Aquila y Priscila. Siempre están juntos. Nunca se mencionan separados. Siempre están ellos, ya sea en la confección de carpas, en el trabajo, ¿no es cierto?, que estaban juntos ahí, o en la predicación de su palabra. Cuando apartan a Apolos, ellos estaban juntos los dos. Porque Priscila también se dedicaba a la labor del trabajo, digamos, de esta pequeña pyme. Y eso me llevó a pensar ¿qué es lo que ha pasado en la pandemia? En la pandemia muchas familias, algunos, ¿no es cierto?, no todos tal vez, fueron obligados a estar en su casa, a trabajar desde casa. Y hay distintas realidades. Hay personas que trabajaron todo el día, que han trabajado toda la pandemia. Yo todavía, casi voy a cumplir 2 años, todavía estoy trabajando desde casa. Y hay otros que, ya los hijos ya no están con nosotros, ya se casaron, estamos solos. Pero hay otros que están con sus hijos y tienen que asistir a clases virtuales, y está, ¿no es cierto?, la esposa o el esposo también trabajando. Entonces, no es una tarea fácil, ¿no es cierto?,
el llevar una casa justamente cuando están todos en la casa, cuando están todos trabajando, cuando hay que asistir a clases virtuales. Entonces es un poco para que entendamos que estar juntos no es una tarea fácil, no es una tarea que podamos llevar sin complicaciones. En esta pandemia, cuando estuvimos en el grupo de matrimonios, se decía que el 23% de las parejas que habían estado juntos en la pandemia se habían separado. El 23%. Una cifra no menor. Y más del 50% tenía peleas permanentes. Entonces, nos encontramos, y cada caso indudablemente es diferente y las realidades son distintas, pero ellos, ¿no es cierto?, como matrimonio, en ningún caso nosotros vemos que hay algún tipo de dificultad. La Biblia no esconde ese tipo de cosas, por lo tanto tampoco se muestra que ellos tuviesen alguna dificultad con respecto de eso, el hecho de estar juntos. Y eso tiene una razón, la vamos a mencionar un poquito más adelante, pero dice que cuando habla el salmista de que miren cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Hay una idea, ¿no es cierto?, de estar en conjunto, de estar juntos, pero también en armonía, según dice la Escritura, para aquellos que siguen estos principios bíblicos. Fíjense que Eclesiastés dice respecto, no solo respecto del matrimonio, sino también respecto de cuando andan dos personas juntas, mejores son dos que uno, porque tienen mejor pago de su trabajo. Mejores son dos que uno. ¿Cuál es ese beneficio que hay cuando hay dos personas, cuando hay un matrimonio? ¿Cuál es ese beneficio? Debería, ¿no es cierto?, o existe una compenetración del matrimonio, un esfuerzo mutuo, un apoyo mutuo, un ánimo mutuo. Hay un esfuerzo y soportan los problemas en conjunto. Eso es cuando hay una mirada más allá, ¿no es cierto?, del amor romántico, sino más bien de un compromiso que hay de la pareja o del matrimonio. Fíjense que busqué matrimonios en la historia, a ver si había matrimonios en la historia que fuesen un aporte a la humanidad, al mundo, ¿cierto? Porque sin duda que Priscila y Aquila fueron un aporte desde el inicio de la evangelización y de la misión al mundo. Fueron un aporte importante. Y en realidad no había muchos. No encontré muchos ejemplos, pero sí encontré el de este matrimonio, Marie y Pierre Curie, que ellos se conocieron en la universidad por allá por el 91, no el 991, sino el 1891, y se casaron 4 años después. Ellos salieron a dar una vuelta en bicicleta y volvieron a su laboratorio porque estaban trabajando juntos, eran científicos. Eso les permitió ganar un premio Nobel. Y él le escribe una carta a Marie cuando le estaba pidiendo matrimonio, y dice: sería una cosa preciosa, una cosa que no me atrevería a esperar si pudiéramos pasar nuestra vida cerca uno del otro. Porque juntos, al parecer, estando juntos en matrimonio y en armonía, entonces es ahí donde Jesús pone su bendición y su vida eterna. Pareciera entonces que el mejor resultado es cuando se trabaja de a dos. Jesús, cuando manda a los discípulos a predicar, ¿se acuerda? Cuando estamos haciendo la práctica, los manda de a dos a predicar. Hay una canción por ahí que dice: y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Entonces, este ejemplo de Priscila y Aquila es un ejemplo excepcional de un matrimonio, ¿no es cierto?, que lleva a cabo esta labor de evangelización. Es que estar juntos, más allá de estar juntos casados y comprometidos con un matrimonio, con la firma de un documento, más bien ellos estaban reflejando, y lo vamos a ver un poquito más adelante, reflejando el rostro de Cristo. Y eso les permitió a ellos enfrentar de mejor manera el Evangelio. En segundo lugar, ellos eran colaboradores. Dice ahí, el verso 3 que estábamos leyendo: saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y aquí quisiera recordarle a los más antiguos de la iglesia qué es lo que es un grupo pequeño. ¿Sí? Lo hemos escuchado algunos. ¿Qué es un grupo pequeño? El grupo pequeño es un equipo, un grupo de personas que inician junto a un pastor o un plantador un nuevo proyecto de iglesia. El ejemplo que tenemos aquí en La Quinta
Tenemos 2 plantaciones, o hemos tenido 2 plantaciones, una por asociación, 3, pero la primera, que salió desde aquí, desde las entrañas de la Quinta Iglesia, fue un plantador, ¿no es cierto?, Vladimir con su familia, pero había un grupo de personas detrás, un grupo de personas que trabajaban en la iglesia, que eran un aporte en la iglesia, que enseñaban, que hacían clases, que eran miembros de esta iglesia, alrededor de 25 personas, y se fueron con Vladimir, que hoy día es la iglesia de Puente Alto, la 11ª, ¿no es cierto?, se fueron a plantar la iglesia de Puente Alto. Ese grupo base, ese grupo eran colaboradores, eran personas que habían estudiado, estudiaron, ¿no es cierto?, se habían comprometido y estaban entregados a la obra que se le había encomendado, que era plantar una iglesia en Puente Alto. Esa era la labor, el grupo base. Fíjense que de la misma manera vemos a Priscila y Aquila que eran colaboradores de Pablo. Nosotros encontramos que Pablo tuvo problemas con Pedro, ¿cierto? Algunas dificultades con Pedro, ¿eh? Alguna discusión ahí por ahí tuvieron que zanjarla. También Pablo discutió con Bernabé por Juan Marcos, y con Juan Marcos también. Y Demas abandonó a Pablo, todos con problemas. Sin embargo, de Aquila y Priscila no se dice absolutamente nada. Estaban en armonía. O sea, era un matrimonio que aportaba, ¿eh? No que aportillaba, sino que aportaba a la obra misionera. John Piper dice de Priscila y Aquila que no era solo el amor que ellos se tenían, porque indudablemente había amor para poder llevar a cabo esta labor, sino que reflejaban a Cristo, ellos como matrimonio. El matrimonio como una parábola de Cristo y la iglesia, ¿cierto? Nosotros vemos ahí en Efesios, cuando habla Pablo del matrimonio, justamente habla de Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa. Tanto así que Cristo llega a dar la vida por la iglesia, Cristo, pero también el esposo puede dar la vida por su esposa. De esa manera era este matrimonio, un matrimonio compenetrado, en armonía, y que además reflejaba a Cristo como equipo, ¿eh? Eso de los dos, que hoy día son dos, pero en realidad son una pura carne, se reflejaba en ellos indudablemente. Fíjense que el pastor de aquí o de cualquier otra iglesia, o un plantador, o un consistorio, no pueden plantar o llevar una iglesia solos. No es posible. Se necesita el compromiso de cada uno de los miembros de una iglesia. Cuando hablamos de ese grupo base que se fue a Puente Alto, hablamos de un grupo base. Sin embargo, aquí quedó una gran cantidad de personas que debían trabajar y debían estar estudiando, tenían que estar comprometidos y entregados a la obra evangelizadora y predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio. Las personas solas. Fíjense que aquí habíamos 30, ¿no? Hoy día llegamos alrededor de 30. Hombres y mujeres deben estar preparados para evangelizar, para extender el Evangelio, hacer la tarea que Cristo nos dijo en el Mateo, de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Hacer discípulos. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo llegamos a ser discípulos? Nosotros preparándonos como maestros para poder enseñar a otros. Cada uno de nosotros necesitamos tomar el arado para poder trabajar en su iglesia. No en la iglesia del pastor o en la iglesia presbiteriana, en la iglesia de Cristo. Ellos no estaban mirando a Pablo, estaban mirando a Cristo, indudablemente, si no para ellos no hubiese funcionado. Es a Cristo el que uno debe seguir y trabajar y comprometerse con Él, porque Él nos salvó, no fue Pablo, no es el pastor, es Cristo el que nos salva, y por tanto agradecidos de eso nosotros vamos a trabajar en su iglesia para poder engrandecerla. Pero hay una palabra que él dice, y eso es lo que yo digo, ¿por qué no estaban mirando a Pablo? Sino que eran colaboradores en Cristo Jesús. Y esa es la palabra clave. No eran colaboradores para Pablo, eran colaboradores para Cristo. Este matrimonio salvado por Cristo, por la gracia, no se pertenecían a ellos. No. Su colaboración en el ministerio se debía a que trabajaban para Cristo, bajo Cristo, con Cristo, y por ser de Cristo, ellos eran entonces discípulos que formaban discípulos. En alguna oportunidad también trabajamos en esto de formador de formadores, nosotros formando a otros para formar a otros.
Porque nosotros debemos formar a otros para que esos también vayan a formar. Discípulos formando discípulos. Y aquí encontramos una escena, al final de Hechos, en el verso 26, que aparece este personaje, Apolos, ¿cierto? Que era un convertido. Sin embargo, al parecer no tenía toda la información que debía tener para predicar el Evangelio de Cristo. Y entonces dice que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Por qué? Porque al parecer ellos no tenían el Nuevo Testamento, tenían el Antiguo Testamento. Pero Priscila y Aquila debían enseñarle qué decía la Escritura del Antiguo Testamento de Cristo y cómo se cumplía en Cristo y poder evangelizar de mejor manera. Y es así que ellos no lo hacen a viva voz y le dicen, oye, Apolo, te estaba equivocando, sino que lo llevan aparte, probablemente lo llevan a su casa y le enseñan correctamente y exactamente el camino de Dios. Ellos no solamente son instructores de nuevos convertidos, sino que también que son maestros de la Escritura y del Evangelio. Son maestros. Fíjense que Pablo no estuvo tanto tiempo con ellos. Estuvo poco tiempo con ellos. En Corinto estuvo más tiempo, y no podemos decir que fue gran cantidad, en Éfeso 1 año y medio, pero en ese tiempo ellos estaban totalmente comprometidos. Fíjense que Apolos tampoco hace un reparo porque estaba una mujer enseñando. Estaban los dos ahí. Debemos pensar que también, de acuerdo a la Escritura, ellos también tenían, sin duda, ellos tenían tareas y roles distintos que ejecutar en el matrimonio respecto también de la evangelización. Pero ella estaba presente ahí. Es como una moneda, ¿no es cierto?, que tiene un puro valor, pero tiene dos caras también. Aquila no era presbítero, no era diácono, sino que era un colaborador sincero, que quería, de acuerdo a su compromiso y la de su esposa también, hacer esta labor de discipulado. No es un privilegio. No es un privilegio ser maestro, ¿cierto?, discipulador, sino más bien es una labor que todos y cada uno de nosotros debemos hacer. Fíjense que antes de la pandemia estábamos estudiando un librito de evangelización, de discipulado, nos juntábamos los domingos, entonces veíamos las preguntas, si vamos a discipular a alguien, las preguntas que nos podrían hacer y las preguntas que estaban ahí. Estuvimos muchos domingos, meses tal vez, viendo esto para que cada uno de nosotros pudiera discipular a otro. Y eso es lo que necesitamos hoy día. Prontamente cada uno de ustedes será invitado a participar como líder en la iglesia, a ser preparado como líder. Aquí necesitamos presbíteros, necesitamos diáconos, necesitamos maestros que enseñen. Yo no quiero enseñar toda la vida, o sea, sí, hasta cuando Él quiera, pero necesitamos personas que quieran aprender, que quieran enseñar, que les guste enseñar. Yo los invito a aquellos que tengan ese gustito por querer enseñar, por querer estudiar. Vamos a hacer esta labor de preparación de líderes, o de diáconos, o de presbíteros. Necesitamos en la iglesia hombres y mujeres, así como este matrimonio, que quieran tomar el arado y acompañarnos en esta labor de evangelización. Hay personas afuera que llegan a la iglesia, pero hay otras que necesitan ser traídas a la iglesia y que son salvos. Y el Señor nos ha mandado que los traigamos aquí. Esa es nuestra labor. Esa por la tercera cosa que yo veo aquí es que ellos eran hospitalarios. Dice el verso 5, que estábamos leyendo en Romanos, saludad también a la iglesia de su casa. A la iglesia de su casa. Dice en Juan, y eso de abrir un lugar de oración, una iglesia en la casa de alguna persona, habla de tener, ¿no es cierto?, la intención de que esa iglesia acoja personas. Y Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, el hecho de abrir su casa a que ésta sea una iglesia, un lugar de oración, significaba que ellos eran discípulos, pero que estos discípulos además
amaban a aquellos que iban llegando a la casa o a la iglesia. Una de las formas en que expresamos este amor a otros es el servicio de la hospitalidad. Es parte de ser discípulo. Detrás de la hospitalidad está el amor hacia el prójimo. Detrás de la hospitalidad está el amor hacia el prójimo. Su casa era un lugar donde llegaban nuevos convertidos a sanar sus almas. Era una escuela de discípulos, donde se preparaban personas para salir a predicar. Era un grupo pequeño, o tal vez creció, digamos, ¿no? Más que eso, era una plantación. Ellos estuvieron primero en Corinto, cuando se encontraron con Pablo, pero después viajaron con Pablo a Éfeso, y se quedaron en Éfeso 1 año y medio. Y después Pablo se fue, volvió a Antioquía, donde terminó su segundo viaje, pero ellos se quedaron en Éfeso. Y después de eso se fueron a Roma. Y por eso en Romanos se está saludando a Priscila y Aquila, porque también están trabajando en Roma. Entonces ellos, donde iban, abrían su casa como la iglesia, porque tenían amor por aquellos que se perdían. Pusieron sus recursos para hacer el quequito, para recibir a la iglesia, con un juguito tal vez, ponían sus recursos, su disposición a la evangelización en Corinto, en Éfeso y también en Roma. ¿Y qué significa hospitalidad? Hospitalidad significa amor hacia los extraños. Amor hacia los extraños. Si usted tiene su Biblia por ahí en Efesios 2, del 12 al 13 y también el 19, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y cuando habla ajenos a la palabra, la Biblia de las Américas lo traduce de otra manera, dice extraños a los pactos de la promesa. Extraños a los pactos de la promesa. La palabra ajenos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y el verso 19 dice: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Nosotros éramos refugiados ante la presencia del Señor. Y lo pasamos mal. Sin embargo, ¿qué hace Él? Éramos extraños, éramos refugiados. Cristo abrió las puertas de su hogar para aquellos que éramos extraños. Su hospitalidad nos hizo ser sus hijos, de tal manera que ellos, al abrir su puerta en su casa, en la iglesia, están haciendo lo que Cristo hizo por nosotros también, que abrir la puerta de los cielos y de alguna manera hacernos sus hijos. Nos adoptó como sus hijos. Si uno lo ve desde el punto de vista de los refugiados, se le dio su carnet del país, un pasaporte y una ciudadanía del país. Y es porque el Señor lo que hace es cuando nos hace sus hijos a través de la adopción, es que somos completamente hijos. Las mismas prerrogativas del Hijo único en cuanto a la resurrección, en cuanto a la salvación. De tal manera, hermanos, que nosotros éramos extraños y ajenos a la patria celestial, pero hoy día nosotros somos salvados. Así que pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Nos adoptó y nos hizo sus hijos, y ya no somos refugiados, sino que somos parte de la familia y del pueblo de Dios. Y eso es lo que hacían ellos: hospedar, abrir sus puertas. De igual manera, nosotros como iglesia debemos abrir las puertas para aquellos que se están perdiendo. Y las puertas de nuestra casa, ¿por qué no? Un grupo pequeño. Pronto, hoy día existe un grupo que abrió sus puertas en San Bernardo, y que hay oraciones, ¿no es cierto? Ahí se hacen reuniones de oración, estudio. Y de esa manera nosotros estamos
llegando, ¿no es cierto?, a abrir nuestras puertas para hospedar a aquellos que necesitan ser salvados, necesitan ser sanados. No solamente, no solamente que lleguen a la iglesia física, ¿no es cierto?, al templo, sino también a nuestros hogares. Bien, para pensar. Este matrimonio era un matrimonio ejemplar, ¿no es cierto? Vemos que este matrimonio no se ve, por lo menos en la Escritura, que hayan tenido dificultades con Pablo. De hecho, Pablo dice, expusieron su vida por mí, a ese nivel, digamos, ¿eh? Posiblemente lo defendieron en algún hecho que ocurrió por ahí en Corintios. Un matrimonio unido, desinteresado, que sin duda, para ser bendecido, debían mantener un amor entre ellos, un amor de matrimonio, ¿cierto?, de pareja, pero también un amor que reflejara a Cristo, un amor, como dice la Escritura, de ágape, ¿no es cierto?, de gracia. ¿Cómo iban a desarrollar ese ministerio juntos si no tenían amor entre ellos, si no existiera amor entre ellos? Indudablemente que sí lo había. Y eso nos habla de cómo deben ser los matrimonios también, no solamente el amor entre ellos, sino también reflejar a Cristo. Y va también de la mano con la enseñanza de los hijos. Comprometidos con Cristo, también comprometidos con Pablo y con la obra. Tampoco quiero idealizar este matrimonio, que digamos que eran un súper matrimonio. Debían tener, sin duda, muchos problemas también como los tenemos hoy día, peleas, diferencias. Pero esas diferencias, en los matrimonios que son exitosos, son aquellos que reconocen sus debilidades y además entienden que esas debilidades se las entregan a Cristo, a sus pies, y se dejan moldear para ser instrumentos en la evangelización. Siempre dejando la evangelización primero, a Cristo primero. Así que aprendamos de ello, léalo en su casa, es un buen ejercicio. Véalo desde el punto de vista de la predicación que hemos tenido hoy día, del mensaje de hoy. Y terminamos esta serie, una muy buena serie, respecto de la familia, pero también enfocada a la evangelización. Hay una foto de Priscila y Aquila de una película, no la he visto, es una película que aparecen ellos, yo no la he visto, pero la han recomendado por ahí. Es la vida de Pablo, en realidad. Es la vida de Pablo y aparecen ellos ahí apoyando a Pablo. Así que Dios les bendiga.